saludo por la fe a cada uno de ustedes. Un estrecho abrazo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos juntos porque así lo ha complacido. Su gracia y su misericordia han sido a favor de nosotros. Y mientras estemos en este mundo, seguiremos trabajando con Él y para Él. Glorificado sea su bendito nombre. Continuamos, queridos, con el estudio de las lecciones. Queremos agradecerles infinitamente por vuestras oraciones, por vuestros comentarios, sus fervorosos deseos, porque han hecho posible este trabajo que solamente es guiado por el poder de Cristo Jesús. Como humanos somos débiles, tenemos nuestras cargas que estamos llevando también en este mundo, pero es Cristo quien da las fuerzas, es Cristo quien ilumina, quien inspira el trabajo. Bendiciones a todos porque conformamos un equipo. Y hablando de equipo, esta lección es una lección hermosa que nos hablará de una sierva de Dios llamada Juana, quien nos va a enseñar lo que es benevolencia. En este servicio de trabajo hacia las filas de Cristo Jesús, en este trabajo encaminado de la ganancia de almas, todos sumamos nuestro esfuerzo, nuestro afán y ese deseo de poner a los pies de Cristo las bendiciones materiales que Él nos da, también cuenta. Bienaventurados todos aquellos que dijeron en cierta oportunidad: heme aquí yo y lo que el Señor me bendijo. La bendición sea con todos y cada uno de nosotros. Disfrutemos a plenitud esta lección. Saquemos las más importantes enseñanzas y apliquémoslo en nuestra vida. Quizás solamente eso nos falta para completar este lazo de amor que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. La lección número 20, sábado 14 de noviembre, Juana y la benevolencia. Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Vamos a orar. Poderoso Dios, Padre eterno, Rey del universo, supremo en excelso, henos aquí tus hijos, tus criaturas, Señor, a quienes elegiste con amor. Tómanos, Señor, bendícenos, abre nuestra mente para poder atesorar las enseñanzas y creer firmemente que tu palabra tiene poder y obra a favor de los hijos que te reconocen como Rey supremo y absoluto, Señor. Bendícenos a cada uno según nuestra necesidad, cual maestro óptimo, con esa pedagogía del amor. Señor, atiende nuestras necesidades. Padre Santo, te pedimos en especial manera por aquellos que se están iniciando en el camino. Aquellos, Señor, que están atravesando por dolencias del alma, dolencias físicas, pero pese a todo se conectan porque quieren saber de ti. Fuente única e inagotable de poder. Bendice al Maestro, tómalo como enteramente tuyo, Señor. Queremos oír tu palabra, Padre mío, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros el mensaje de Dios. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado si estás cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado qué hacer para seguir a Jesús? ¿O te has preguntado cómo hacer lo que el Señor Jesucristo nos diga? Hoy conoceremos la generosidad, el desprendimiento y el ejemplo de una sierva del Señor. Su nombre es Juana. El título de la lección es Juana y la benevolencia. Juana significa favorecida de Jehová. El contenido de la lección tiene dos puntos tan importantes, hermanos. El primero dice, una financiadora entre las mujeres de Galilea.
¿Quién fue esa mujer que ayudaba al ministerio de Cristo Jesús? Y el segundo punto dice, cuidando el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa el cuerpo de Cristo? ¿Y qué significa para nosotros? Ahora vayamos al desarrollo de la lección. La pregunta número 1 tiene un subtítulo que dice, una financiadora entre las mujeres de Galilea. ¿Quién era el esposo de Juana? ¿Y a cuál Herodes servía? ¿Qué hizo Juana con sus riquezas? El libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 3, ¿qué nos dice? Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Marcos, capítulo 6, versículo 14, dice, el rey Herodes oyó la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Por eso, poderes milagrosos obran en él. Hermanos, veamos este mapa que tengo para todos ustedes. De acuerdo a lo que se presenta aquí, en ese entonces, Palestina estaba gobernada por Herodes el Grande, pero al morir este rey, el reino se distribuyó a sus hijos, Herodes Arquelao, Herodes Filipo y Herodes Antipas. Herodes Arquelao estaba a cargo de las regiones de Judea y Samaria. A Herodes Filipo le correspondió Traconitis e Iturrea, y Herodes Antipas se hizo cargo de las regiones de Galilea y Perea. Luego los romanos deponen a Herodes Arquelao y ponen como gobernadores de esos territorios a procuradores. Uno de ellos fue Poncio Pilato, quien fue el que ordenó la crucifixión de Jesús. A ver, Cusa era el encargado de la economía del rey Herodes Antipas. Y como es sabido, el ser administrador del rey constituía un cargo de confianza para él. Ahora, Juana era una mujer que en realidad muy poco se habla en los evangelios de ella. Sin embargo, al mencionarla por su propio nombre, es un indicador que conocía muy bien de cerca al Señor Jesús, también a sus apóstoles. Definitivamente que al hablar de Juana como esposa del hombre de confianza de la economía del reino de Herodes, nos conlleva pensar que ella tenía una muy buena condición socioeconómica. Pensemos en un momento que quizás para ella era difícil en un principio seguir a Jesús, en el sentido que vivía en un mundo que en nada favorecía para seguir a Jesús. Pero al sentir el llamado del Señor, decidió seguirlo. Y es para nosotros un gran ejemplo de una mujer fiel, que tenía en un esposo que quizás no comprendía la determinación de su esposa, pero que al sentir el llamado de Jesús, decidió seguirlo. Pero esta mujer era fiel. A pesar de que ella tenía un esposo que quizás no comprendía la determinación de su esposa de seguir al Señor, esa decisión que ella había tomado. Y es extraordinario aquí, hermanos, que una mujer de la clase de Juana, siendo ella de una posición social y económica muy elevada, fuese una de las que acompañaba a Jesús en su ministerio. Y además de eso, apoyaba económicamente a la obra de Dios. Y no solo porque ella entregaba su diezmo, sino que también realizaba labor social en beneficio de los pobres. Estos conceptos que Juana entregaba al ministerio de Dios son ahora un ejemplo para nosotros, en la cual como hijos de Dios debemos siempre entregar nuestros diezmos y además de ello también las ofrendas y otros medios que ayudan al prójimo. Estas acciones, hermanos, deben formar parte del crecimiento espiritual y educativo, en la cual ese diezmo que se entrega debe ser una entrega sin egoísmos, sabiendo que ese porcentaje le pertenece a Dios, que es el dueño de todo, hermanos. Ahora bien, en esa época, también la conciencia de Herodes lo perturbaba tanto que pensaba que el Señor Jesús era Juan Bautista resucitado.
De allí que hacía muchos milagros. Imagínate, hermano, cómo es que el pecado perturba a la persona y no la deja ser feliz. Y ese pecado permanece y permanece hasta destruirte, porque el pecado es del diablo, tú sabes eso. Entonces, mientras la persona no se arrepienta de la transgresión de la ley, no podrá ser feliz. Herodes, luego de matar a Juan Bautista, también se mofaría de Jesús. Él, como asesino, solo buscaba honores de parte de los romanos. Y él, haciendo el mal, quizás se sentía feliz. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quién era el esposo de Juana y a cuál Herodes servía? Juana era esposa de Cusa y servía a Herodes Antipas. ¿Qué hizo Juana con sus riquezas? Lo donaba para sostener la obra de Jesús, hermanos. Pregunta número 2. ¿Con quién viajaba Juana? ¿Qué anunciaba por las ciudades y pueblos? Lucas capítulo 8, versículo 1 y 3, primera parte que dice: Después Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 iban con él. También algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana. Lucas capítulo 9, versículo 2, ¿qué nos dice? Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús hizo muchos milagros en su ministerio. El Señor demostró que cuando el cuerpo físico está enfermo, también el cuerpo espiritual lo está. Entonces, Él predicaba y sanaba a los enfermos. Esa manera de anunciar el evangelio también fue entendida tanto por los apóstoles como por las mujeres que habían sido sanadas por Jesús. Y Juana era una de esas mujeres. Ella había sido sanada por el Maestro. Y ella decidió seguirlo. Y lee con atención el versículo 2 de Lucas 9. La Biblia dice que los envió a predicar y a sanar a los enfermos. Entonces, estos enfermos no solo lo estaban del cuerpo, sino también del alma, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el plan de Dios, tanto la cura del cuerpo camina de la mano con la cura del alma. Estas dos acciones no pueden estar separadas. Ahora, el anuncio del evangelio del reino de Dios no solo era en las ciudades, sino también en los lugares más pequeños. Y esto para nosotros hoy es un gran ejemplo de cómo debemos traer almas para la salvación en Cristo. Juana era una de las mujeres que activamente ayudaba a Jesús, a su obra y a su ministerio. El estatus social en la cual ella vivía no fue impedimento para poner sus riquezas al servicio de la obra de Dios. Ahora, en la época de Jesús, los maestros de la ley practicaban y enseñaban que los varones debían hablar el menor tiempo posible con las mujeres. De la misma manera, las mujeres no debían pasar mucho tiempo con los varones, que no fueran parientes suyos, mucho menos viajar con ellos. Pero el Señor Jesucristo no siguió esas enseñanzas, porque Él sabía que la manera de enseñar de los maestros de la ley no era lo que Dios quería, porque esas acciones además eran solo barreras en el anuncio del evangelio. De allí que el Señor no tuvo ningún problema en ser acompañado por mujeres. Claro que quienes seguían a Jesús tenían que estar dispuestos al sacrificio, y Juana no fue la excepción. A esta mujer no le importaban las críticas por la relación que tenía tanto con Jesús como también con los apóstoles. Eso es, hermano, lo que el Señor valora, la actitud y la valentía de enfrentarse al yo. Por eso Él decía cuando se perdió a sus padres cuando lo buscaban. Recuerda esa escena.
cuando él dijo: mi madre y mis hermanos son estos, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Con quién viajaba Juana? Juana viajaba con Jesús, que anunciaba por las ciudades y por los pueblos el reino de Dios, hermanos. Pregunta número 3. Siguiendo el ejemplo de Juana, ¿qué debemos hacer? ¿A quiénes benefician las ofrendas para los santos? ¿Qué nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Es más dichoso dar que recibir. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 11, versículo 13 dice: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, que obra por nosotros acción de gracias a Dios, porque esta asistencia no solo suple lo que falta a los santos, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Por esta asistencia ellos glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Ya hemos dicho que Juana puso sus recursos al servicio de la obra de Dios. También lo hicieron otras mujeres. Estos recursos servían para atender las necesidades del Señor Jesucristo, de sus apóstoles y también para los necesitados. Así como lo dice Lucas, capítulo 8, versículo 3. Ahora ponte a pensar, ¿cómo era esa ayuda? Pablo nos enseña claramente en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 33 al 35, que si tú conoces algún trabajo en la cual te puedes desempeñar, debes hacerlo, pero que esos ingresos deben servir tanto para ti como también para ayudar a algunos necesitados. Es decir, que esos recursos no solo deben ser para entregar el diezmo, sino que también para los gastos que acarree la evangelización de la obra de Dios. El mismo Pablo dice que él no necesitaba de un sueldo para dedicarse a Dios, sino que él mismo puede hacerlo para su propia manutención. Ahora, eso no significa dejar de dar nuestros diezmos. Al contrario, el amor al prójimo se siente cuando compartes lo que tienes con los necesitados, aunque sea un poquito, hermanos. De allí que Jesús dijera: es más dichoso dar que recibir. Eso significa reproducir el carácter de Cristo. Ahora, dado que en la palabra de Dios todos nosotros somos ilustrados y somos comparados como un árbol, como hijos de Dios que somos, necesitamos aquí preguntarnos lo siguiente: ¿qué clase de fruto tenemos en nuestro interior? Es que realmente no podemos dar aquello que no tenemos. Ahora mira, es mejor dar que recibir. Y esto se constituye en una vocación ineludible, a la que todos nosotros estamos llamados a cumplir, ya que ese fue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó, mis queridos hermanos. Entonces, tenemos que practicar la generosidad, tenemos que practicar el amor, porque también está en nosotros esa naturaleza espiritual, recibida del Señor Jesús. Entonces, como Jesús y sus discípulos no trabajaban durante la evangelización, se hacía necesario el pago de los alimentos y otros bienes necesarios para el grupo. La gente que quería mucho a Jesús los ayudaba económicamente, y Juana era una de ellas. Seguramente tú te estarás preguntando: está bien, hermanos, eso era Juana, pero ¿de dónde sacaban dinero estas mujeres para entregar a Jesús y para ayudar a la obra del Señor? Y yo te digo lo siguiente, vamos a pensar un poquito. ¿Qué tal si esa mujer recibía una herencia de su padre y ésta la vendía? Acuérdate que las hijas también recibían herencia. Fíjate en el estudio de las hijas de Zelofejad. Ellos recibieron herencia. Quizás tenían propiedades.
O quizá recibían una manutención después de una separación con el esposo. O tal vez tenían otros ingresos, como las esposas de los pescadores, por ejemplo. Tan iguales, hermanos, como en estos tiempos. Quizás alquilaban sus casas. De estos ingresos, ellas apoyaban la obra de Dios. Ahora, mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno sabe lo que tiene, o lo que debe dar para la obra de Dios. Y debemos nosotros dar con alegría esos diezmos, no con tristeza ni con pena, ni mucho menos molestos, hermanos. Debemos sentirnos contentos de entregar nuestros diezmos. Es que cuando tú das con alegría, demuestras una actitud que agrada al Señor, y Él recompensará estas actitudes. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? Siguiendo el ejemplo de Juana, ¿qué debemos hacer? Debemos ofrendar, hermanos, y debemos dar nuestros diezmos con mucha alegría, porque esos diezmos le pertenecen a Dios. Recuerda que Dios solo te ha dado tus bienes para que tú los administres, porque todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. ¿A quiénes benefician las ofrendas para los santos? Además de nuestros hermanos que hacen la obra del Señor, también beneficia a los necesitados, hermanos. Pregunta número 4. ¿A qué ministerio compuesto por solo mujeres pertenecía Juana? ¿Qué día observaban? Mira lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 55, y también capítulo 24, versículo 10. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Santiago, y las demás con ellas, las que contaron estas cosas a los apóstoles. Lucas capítulo 23, versículos 54 y 56, ¿qué dice? Era la tarde del día de la preparación, y estaba por empezar el sábado, y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado, conforme al mandamiento. Juana estaba con Jesús y pertenecía a su ministerio. Y cuando se produjo la crucifixión del Señor, ella y otras mujeres que acostumbraban a acompañarlo y a ministrarle, observaron ese acontecimiento. Ella fue una de las mujeres que siguieron muy de cerca y miraron la tumba y cómo fue puesto el cuerpo del Señor. Ahora, como estaba por comenzar el día sábado, se volvieron para preparar especias y aceites perfumados, es decir, que era el día viernes. Entonces, es aquí donde se ve muy claramente el desprendimiento de Juana. Cómo es que ella con sus propios recursos compró las especies que en su época eran muy costosas. Y esta mujer guardó el día sábado. Es decir, que Juana fue fiel a los mandamientos de Dios. Y fue ella una de las que regresó el primer día de la semana, es decir, el día domingo, y vio a unos ángeles. Y estos le contaron que Jesús había resucitado. Y ella fue una de las mujeres que contaron lo que habían visto a los apóstoles. Al igual que la madre de Jesús y los hermanos de Jesús, Juana estaba allí. Y Juana también ha debido estar entre los discípulos que se reunieron en Jerusalén durante el Pentecostés. Eso fue en el año 33, hermanos. Así lo dice Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A qué ministerio compuesto por solo mujeres pertenecía Juana? Pertenecía al ministerio de Jesús. ¿Qué día observaron? Observaron el día sábado. Pregunta número 5. La pregunta número 5 tiene subtítulo y dice: cuidando el cuerpo de Cristo. Usando sus propios fondos monetarios, ¿qué compró y preparó Juana para el cuerpo de Cristo? ¿Qué representa espiritualmente el cuerpo
de Cristo. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 24, versículo 1? El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado y otras mujeres con ellas. Colosenses capítulo 1, versículo 18, que nos dice: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Como ya lo hemos dicho, Juana fue una de las mujeres que preparó las especias y aceites y aromas perfumadas para el Señor. También hemos hablado del desprendimiento que tuvo esta mujer para comprar estas especias y poder agravar a nuestro Dios. Pero también la Biblia enseña que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo es esto? Veamos este cuadro. Tenemos que ver ese cuerpo, y el cuerpo está indicado en Efesios capítulo 1, versículo 22, que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, primero es Cristo, es decir, la cabeza, y debajo de la cabeza está el cuerpo, es decir, la iglesia. Ahora, para tratar de explicarlo un poquito mejor, hagamos una analogía. Imagínate un cuerpo sin cabeza. Tú vas a decir: bueno, hermano, ese cuerpo está muerto, no se puede mover. Y es verdad, no se puede mover porque está muerto. Es que ese cuerpo no tiene vida. Pero si ese cuerpo está completo y se mueve, entonces es un ser completo. Así es en este caso. Cristo es la cabeza, porque Él es el que mueve al cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, sin Cristo la iglesia no camina, porque no tiene vida. Es decir, hermanos, que debemos estar totalmente sometidos a Cristo como único Dios. Ahora, el Señor vive desde antes de la fundación del mundo, y Él es el primogénito de entre los muertos, porque existe solo un hombre que ha sido resucitado con un cuerpo glorificado. Es decir, que el Señor es el primer fruto de los que duermen. Ahora mira, cuando un familiar que vive con Jesucristo muere y es sepultado en la tumba, lo está sepultando solo por un poco de tiempo. Porque cuando el Señor Jesús regrese, ese familiar a quien tanto amó en la tierra, despertará y tendrá vida eterna con Jesús. Esto es la preeminencia que señala Colosenses capítulo 1, versículo 18. ¿Cuál sería, hermano, la posible respuesta aquí? Usando sus propios fondos monetarios, ¿qué compró y preparó Juana para el cuerpo de Cristo? Compró especias y preparó aromas, hermanos. ¿Qué representa espiritualmente el cuerpo de Cristo? Representa la iglesia, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. Según Jesús, ¿qué está incluido en nuestras obligaciones para sostener la obra final? Así como Juana, ¿qué otros donativos son esenciales para la contribución? ¿Qué nos dice Mateo capítulo 23, versículo 23? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto es necesario hacer sin dejar lo otro. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, que nos dice: en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también según ordenen las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado, y guárdelo para que cuando yo llegue, no se haga entonces la colecta. Proverbios 3:9 dice: honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios capítulo 28, versículo 27, que nos dice: el que da al pobre no tendrá pobreza,
pero el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Dios ha ordenado el 10% de nuestros ingresos como diezmo para su obra. Y así lo confirma el versículo 23 de Mateo 23. Fíjate bien en el versículo, léelo bien. Mira lo que dice al final. En esto es necesario hacer, sin dejar lo otro, dice. O sea que se está refiriendo al diezmo, hermanos. Ahora, no solamente el Señor ordena el diezmo, hermanos, sino también que nos habla de la ofrenda y la primicia. El diezmo es una orden de Dios, es decir, nos ordena que entreguemos la 10ª parte de nuestros ingresos. La ofrenda es voluntaria y muestra, hermanos, el amor de nosotros hacia Dios. La cantidad propuesta es lo que nos dice nuestro corazón. Y las primicias son los primeros frutos de nuestro trabajo. Ahora, todos estos elementos tenemos que ofrecérselas al Señor y entregarlas en el templo, hermanos. Entonces no te olvides, el diezmo pertenece a Dios y tiene una promesa que es de prosperidad. La ofrenda es ofrecida al Señor y se da con alegría. Y las primicias, mis queridos hermanos, tenemos que llevarlas al templo del Señor. Tiene una promesa de abundancia. Por eso es que Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y eso debemos cumplir, pero con alegría, hermanos. Eso debemos concientizarnos. Con alegría. Recuerda que todo lo que tienes no es tuyo, sino de Dios. Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, en las interrogantes anteriores. Dios es el que te da tu trabajo. Dios es el que te da tus riquezas, para que tú seas su administrador. Y es que en la época de Jesús, los fariseos hacían cumplir la ley, pero ellos no la cumplían. Ellos te inventaban una serie de leyes, pero que ellos no la cumplían. Es por eso que el Señor denuncia la hipocresía de los fariseos, que no solo diezman lo que para ellos debe ser. Ahora, diezmar no es solo entregar bienes materiales, sino también intelectuales. Por eso el Señor les decía: descuidan lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ojo aquí, la misericordia está diciendo. De nada nos sirve dar nuestros diezmos a la iglesia si nuestros corazones están corruptos. Entonces, si el corazón está corrupto, todo queda desvirtuado, hermanos. Es que es en el corazón donde se encuentra la justicia, la misericordia, la fe, y es de allí donde salen las buenas obras, hechas de manera recta. Juana y otras mujeres daban lo mejor que tenían para la obra de Dios. Así que no te olvides, si tú estás trabajando, da tu diezmo. Ahora, estas palabras del Señor son muy duras, ¿verdad? No solo pensemos en los fariseos de la época de Cristo, sino veamos a los fariseos de esta época también, que habitan en nosotros mismos, que están en nuestra familia, que están en la sociedad, que están en nuestra propia iglesia. Y aquí debemos tomar a Mateo 23:3 como un espejo. Debemos analizarlo y debemos examinar nuestras vidas. Y vamos a descubrir en qué debemos cambiar. Y cuando descubramos lo que falta cambiar, seremos como Juana. No solo daremos el diezmo, sino también las primicias, las ofrendas de todos los frutos, como lo dice Proverbios capítulo 3, versículo 9. Y lo compartiremos con el pobre o con los hermanos de la iglesia que más lo necesitan. Y no solamente compartiremos el alimento, ese alimento físico que nos hace falta, hermanos, sino también el alimento más importante, que es la palabra de Dios. Por eso te hablaba de la parte intelectual. Aquí es necesario mirar el trabajo de la obra misionera en nuestra iglesia.
Cada uno de ellos aporta algunos medios económicos para poder hacer la evangelización y también poder llevar algunos alimentos a nuestros hermanos, así como lo enseña nuestro propio Señor Jesucristo. Y esto debe ser ejemplo para todos, como lo da a conocer también la hermana Elena G. de White. Ella también lo toma como ejemplo este trabajo. De allí que ella diga: los que siguen a Cristo no deben guardar para obrar hasta que los despierten los conmovedores llamados misioneros. Así lo escribe ella en sus testimonios para la iglesia. Es que a veces estamos tan dormidos, hermanos, que hace falta que alguien venga y nos diga: hermano, tú tienes que hacer la obra misionera. Recién allí nos despertamos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Según Jesús, ¿qué está incluido en nuestras obligaciones para sostener la obra final? Los diezmos, hermanos. Así como Juana, ¿qué otros donativos son esenciales en la contribución? Las primicias y las ofrendas. Y cualquier otro donativo para nuestros hermanos que lo necesitan. Recuerda que nosotros, cuando hacemos una obra misionera y contribuimos con nuestros recursos, el Señor nos va a bendecir, hermanos. Vas a recibir una bendición porque estás ayudando al pobre. Así como lo dice el libro de Proverbios, mi querido hermano. Capítulo 28, versículo 27. Pregunta número 7. ¿Qué experiencia especial tuvo Juana el día de la resurrección? ¿Cuál fue el mensaje olvidado que proclamaron las mujeres? ¿Qué nos dice Lucas capítulo 24, versículo 4 al 9? Mientras ellas estaban espantadas por esto, de pronto se pararon junto a ellas dos varones con vestidos resplandecientes. Y como ellas sintieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas recordaron sus palabras. Hermanos, qué maravilloso es tener una experiencia con Jesús. Y tanto Juana como las demás mujeres testificaron de esta experiencia. La Biblia enseña que así como los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, también los ángeles anunciaron la resurrección de Jesús. Mira el anuncio de su nacimiento. Se hizo con personas humildes, fieles a Dios. Mujeres que eran consideradas sin la importancia por la cultura de la época. Acuérdate que la gente decía: ¿qué de bueno puede salir de Belén? O también decía: Jesús, el hijo del carpintero. También la resurrección es anunciado a pocas mujeres, pero mujeres de fe y fieles a Dios. El anuncio también se hizo a mujeres sin importancia para la cultura de la época. Y Juana fue testigo de ese hermoso anuncio. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta fue una interrogante maravillosa. Pero las mujeres estaban asustadas porque el cuerpo de Cristo no estaba. Pero Juana no recordaba lo que el Señor les había dicho cuando estaba con ellas, y que Él iba a morir, pero que resucitaría al tercer día. Pero el ángel les dijo: no está aquí. Esta es una de las frases más hermosas pronunciadas por un ángel para los hombres. Y te digo por qué. Porque tú puedes viajar hasta Jerusalén y ver todo lo que allí se encuentra. Y encontrarás miles y miles de tumbas con sus restos. La tumba de Rebeca, la tumba de David, la tumba de Lea, entre otras tumbas. Pero lo que nunca se podrá encontrar es la tumba de Jesús con sus restos. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no está allí. Tal y como lo dijo el ángel, Jesús no está aquí. Es por eso que nosotros le adoramos en espíritu y en verdad, porque Él está vivo, hermanos, y un día vendrá por nosotros. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué experiencia especial tuvo Juana el día de la resurrección? El encuentro con el ángel del Señor. ¿Cuál fue el mensaje olvidado que proclamaron las mujeres? La resurrección de Jesús al tercer día. Hermanos, en resumen,
En el mundo casi la totalidad sabemos que Jesús tenía 12 apóstoles. Pero lo que quizás no se conozca es que hubieron mujeres que tuvieron una relación muy cercana con el Señor. Una de ellas fue Juana. Ella lo dio todo por el Señor Jesucristo. Juana nos ha dejado valiosas lecciones aquí. Ella sirvió a Jesús con todo lo que tenía y se sentía feliz de usar sus recursos para ayudar al ministerio, al Señor Jesucristo y también a los discípulos. Por su fidelidad, no importaron las pruebas que se le presentaron, ni mucho menos las críticas. Ella, a pesar de pertenecer a una sociedad que estaba estrechamente relacionada con la administración del rey, no dudó en ningún momento para poner sus riquezas al servicio de Dios. Ahora, Cristo demostró que no solo los varones darían testimonio de Él, sino también las mujeres. Y es aquí que cuando entendemos que el Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, comprendemos la verdadera igualdad de todos ante Dios. Y aquí es necesario mirar a Juana. Ella, a pesar de vivir con todas las comodidades que le ofrecía el mundo y de pertenecer a la alta sociedad, ella no se sintió superior a las demás mujeres. Los judíos vivían en una sociedad que no quiso reconocer la dignidad de las mujeres, pero Cristo le dio un estatus que solo les pertenece a ellas, en el orden creativo de Dios. Las mujeres que con Él estaban son hijas de Dios, son siervas de Dios, al igual que los varones. Juana aceptó la invitación del Señor Jesucristo. Ella vio más allá de lo exterior, hermanos, y practicó un arrepentimiento verdadero. Ella lo dejó todo por Jesús. Hoy Cristo nos invita a reflexionar y a mirar más allá, hermanos. Él nos invita a quitarnos la vida superficial que quizás podamos tener. El Señor Jesús nos está invitando a practicar un verdadero arrepentimiento y a vivir conforme a su palabra. Hermanos, seguir a Cristo es vivir en paz, es ser feliz, es vivir en obediencia plena con Dios. Que Dios los bendiga y los proteja. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tú también te decides a ser un colaborador eficaz en la causa de Cristo, a poner un poquito de tu esfuerzo materializado para que la obra avance. ¡Qué bonito! Somos testigos como un equipo misionero laico que es necesario también el financiamiento, pero mucho mejor cuando nosotros, con la ayuda del Señor, podemos forjar un ingreso con el cual la obra avance. No esperando en otros. Tú y yo somos los llamados. Si te decides, el Señor abrirá las puertas, pondrá todas las posibilidades para que tú también desarrolles un ministerio como lo hizo Juana y tantos más que dijeron: Señor, acá está lo que tú me bendijiste. Y sintieron un gran placer, un regocijo, porque las bendiciones se multiplican. Hagamos esto posible. Qué bonito que todos estamos llamados a dar, a ser un colaborador, un dador alegre, que colabore con amor, porque de esta manera la obra avanza. Bendito sea su nombre. Seguiremos orando unos por otros. Que Dios te bendiga en cualquier parte del mundo en donde estés. Tus decisiones y tus propósitos que te has hecho ahora, a pesar de las pruebas que hemos tenido, se mantengan firmes. Que tu fe prevalezca frente a todo. Y si estás atravesando una gran prueba, querido, te decimos que estamos contigo. Nuestras oraciones y nuestros ayunos personales son dedicados a ti también, para que continúes juntos. Trabajemos en esta obra santa. Que Dios te bendiga grandemente. Estaremos en contacto. Vamos a orar.
Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por esta oportunidad de haber meditado en tu bendita palabra. Señor, despierta nuestro corazón. Despierta esa benevolencia, Señor, si hasta acá ha estado dormida. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando estamos unidos a ti, sentimos gran gozo en dar más que en recibir. Padre mío, bendice a todas las almas que alguna vez extendieron sus manos, Señor, para colaborar en tu causa. Padre Santo, multiplica sus talentos, su trabajo. Bendice todo, Señor, lo que tocan. Y si aún todavía no asisten por diferentes motivos, Señor, tráelos a tu redil y preserva su alma. Padre mío, todo haya sido para la honra y gloria de tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.